Yo creo que esta es la cuarta, si no estoy mal. La cuarta y la conclusión, la última parte. Hoy vamos a estrenar la vejez. ¿Cómo me veo? ¿Más viejo o más inteligente? ¿Más viejo o más inteligente? Me dicen eso porque me aman en Cristo. Las primicias de la vejez. Vamos a hacer una predicación acerca de eso algún día. Bueno, gloria a Dios. Dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 51, y todos lo tenemos. Pongámonos de pie porque vamos a hacer una breve oración, solo para que el Señor nos ilumine y nos hable en esta tarde, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Todos juntos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por la alabanza, Señor, por la adoración. Gracias porque tu presencia nos llena, nos toca. Gracias porque tu Espíritu nos renueva, Dios mío. Tu Espíritu, Señor, desciende sobre nuestras vidas y nos abraza. Señor, tu presencia nos fortalece, nos vivifica. Dios mío, eres tú el que pone vigor en estos huesos secos, en estos huesos viejos. Padre, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de un cuerpo, Señor, que se está descomponiendo, se está deshaciendo, tu presencia, tu Espíritu, Señor, tu misericordia nos vivifica. Tu palabra nos dice de que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que tu Espíritu sea tocando cada corazón conforme a lo que tienes para cada persona, conforme a la necesidad, mi Dios, conforme de pronto a las dudas, conforme de pronto a cualquier cosa, Señor, que mis hermanos o mis hermanas estén atravesando. Le damos la honra y la gloria y todos decimos juntos amén y amén. Amén. Hermanos y hermanas, dice aquí, es un versículo bien detallado. Y dice, he aquí yo os digo un misterio. Pablo está enseñando y dice, les voy a contar un misterio. No todos dormiremos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted de que no todos van a dormir? No sabemos quiénes dormirán, no sabemos quiénes van a estar cuando Cristo regrese. De pronto tú y yo vamos a estar aquí cuando Cristo regrese. ¿Quién cree aquí de que Cristo va a regresar? Amén. Y vamos a ver ese capítulo en más detalle con la ayuda de Dios. Porque si usted no cree de que Cristo va a regresar, su fe es en vano. Si usted no cree de que Cristo va a regresar, está perdiendo el tiempo. Y aquí hay una parte de uno de los versículos que me impactó y se lo voy a compartir de pronto más adelantito, y cuesta hallarle la interpretación. Pero la verdad es que usted y yo, y el propósito de toda esta serie, de lo que hemos estado compartiendo en diferentes domingos, es por qué usted y yo hacemos lo que hacemos. ¿Por qué usted y yo estamos en este camino?
¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué cree usted de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué cree usted de que Dios creó al primer hombre del polvo de la tierra? ¿Por qué cree usted de que Dios creó a la mujer para que fuera compañía? ¿Por qué cree usted de que Dios creó todo lo que usted y yo vemos hoy y aún muchas cosas que sus ojos y mis ojos no han visto? ¿Por qué cree usted eso? ¿Por qué algún día usted dejó de creer o de pensar en lo que pensaba y ha tomado la palabra de Dios como la única verdad? Entonces, estas cosas usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, como peregrinos en esta tierra, tenemos que tener en cuenta. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Como estaba diciendo mi hermano, mi hermano Nelson, no puede ser simplemente rutina de que usted viene aquí a pararse ahí 45 minutos a cantar o a dar palmas, simplemente porque eso es lo que hago todos los domingos. ¿Verdad? Y lo bonito de todo esto es de que Dios, hermano, hermana, Dios tiene un plan. Amén. ¿Quién lo cree? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para el pastor Neto, Dios tiene un plan para Natanael, Dios tiene un plan para mí, para cada uno de nosotros. Pero Dios tiene un plan global y tiene un plan general para su creación, para la iglesia, para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador. Amén. Lo creemos. Gloria al nombre de Dios. Y vamos a recordar brevemente qué es lo que decía Hechos 5:32. Y esa es la segunda parte, es el segundo fragmento del verso. Dice, y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedecen. Y la Biblia está llena de ejemplos. Y uno de los más claros, no vamos a entrar ahí, pero recuerde qué le pasó a Sansón. En una época, en una era, donde el Espíritu Santo no era dado a todo el mundo. ¿Verdad? Amén. El Espíritu Santo es dado por Dios a usted, a mí, a cada una de nuestras vidas, siempre y cuando obedezca. No significa de que si usted desobedece o falla o se tropieza, de que le es quitado de una vez y por todas. Por eso tenemos un Dios misericordioso. Por eso tenemos un Dios que es amor. Por eso tenemos un Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que padeció cosas peores que usted y yo, que fue sujeto a tentación peor que usted y yo, que ha vivido y caminó en este mundo, en esta carne, que era una humillación. Si usted le pide a Dios en esta tarde de que le abra los ojos y le ilumine lo que vamos a compartir, hermano, hermana, usted y yo vivimos en un estado de humillación. No. Amén. Usted y yo, lo que somos hoy, no es lo que Dios puso o la forma como Dios creó a Adán. No es. Y estar en esta carne corruptible, que se quebranta, que envejece, que es mortal y algún día va a pasar a dormir, es una humillación. Amén. Sin embargo, Dios tiene un plan para su vida y para mi vida. Romanos 8:14, dijimos la vez pasada, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hicimos una pregunta: ¿quién aquí es guiado por el Espíritu de Dios? Sí, amén, ¿o no? Si yo hubiera preguntado quién aquí es hijo de Dios, todos levantan la mano.
hijo o hija de Dios, ¿sí o no? Sí, porque el concepto inmediato es, pues yo me he convertido, yo he nacido de nuevo, yo vengo a la iglesia hace muchos años, yo soy hijo o hija de Dios, ¿sí o no? Ahí lo lleva a su pensamiento inmediatamente. Pero si preguntamos, ¿quién aquí es guiado por el Espíritu de Dios? Más de uno titubea. Más de uno piensa dos veces. Pero la palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, usted y yo no podemos ser hijos de Dios si no somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Juan, vaya conmigo a Juan capítulo 1. Verso 12 y 13, no me acostumbro, se me olvida que tengo que poner estas cosas. ¿Lo tenemos? Aleluya. Miren lo que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, no, vaya al verso 11, vaya al verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De qué está hablando la palabra ahí? De Israel. Ok. Pero dice, pero no importa, ahí no termina todo. Dice, más a todos los que le recibieron, ahí estamos usted y yo. Ahí estamos incluidos nosotros, amén. A los que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué significa potestad en el griego? La palabra potestad del griego a nuestro idioma traduce capacidad, competente, le ha dado libertad, es maestría o magistrado, le ha dado un poder sobrehumano, porque ser hijo de Dios, hermano, hermana, no es algo de humanos. Vamos a leer dentro de un momento unos versos, que no es por voluntad de nada, sino por voluntad de Dios únicamente. Es un símbolo de control, hay una influencia delegada, hay autoridad. Usted y yo tenemos derechos. Eso implica la potestad y poder. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos usted y yo. Amén. Y escuchó todo lo que significa potestad. Pero muchas veces nosotros no nos apropiamos de esas cosas. No nos apropiamos. Volvamos a Romanos 8 y leamos el verso 26. Verso 26. Romanos 8, 26. ¿Lo tenemos? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ponga el dedo ahí y vaya a primera de Corintios 14, 14. Y les voy a compartir algo súper interesante. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Entonces, teniendo en cuenta
de que qué hemos de pedir como conviene. Hermano, usted verdaderamente sabe qué es lo que le conviene. Y yo ampliaría esta parte de este verso de qué es lo que me conviene como las cosas del mañana. Usted y yo no sabemos qué va a pasar mañana. Usted y yo no sabemos qué va a pasar en 3 meses. Usted y yo no sabemos qué va a pasar en 2 o 3 años, ¿verdad? Pero Dios sí. Entonces muchas veces usted y yo no tenemos la capacidad de pedir como nos conviene. El Espíritu Santo de Dios sí. Y dice, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo, o sea, usted y yo, oro en lengua desconocida, ¿qué significa eso? Orando en lenguas espirituales. Y tengo una pregunta para usted que Dios me hizo a mí esta mañana. Si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora. Subraye eso ahí, hermano y hermana. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin. Y cuando leí ese verso esta mañana, me di cuenta, o caí en cuenta, de que yo, Alex, no ora en lenguas desconocidas, en lenguas espirituales, lo suficiente. Y me atrevo a decir, me voy a atrever a decir esto, no me vayan a linchar, de que todos los que estamos aquí tampoco. Porque le voy a hacer hágase usted esta pregunta: ¿cuándo oró usted la última vez en lenguas? Contéstese ahí. ¿Fue esta mañana? ¿Fue ayer? ¿Fue hace un mes? ¿Fue hace un año? Está hablando el Espíritu del Señor, ¿verdad? Está hablando el Espíritu del Señor. Yo sé que está hablando porque esto fue lo que Dios confrontó conmigo esta mañana. Ahora, yo quiero de que de una manera humildes de corazón y con sencillez, porque, y esto lo hago por no curiosidad, sino por tener una idea, con humildad. ¿Quién aquí tiene el don de hablar en lenguas? Alce la mano. Y si no lo tiene, no hay problema. No hay problema. Ok. Entonces, esa pregunta que les hago, obviamente está sujeta a tener el don de lenguas. Obviamente, ¿verdad? Pero Dios confrontaba mi vida esta mañana porque en años anteriores yo usaba hablar más en lenguas. En años anteriores Dios me daba palabra y hablaba en lenguas que yo no entendía, y Dios me daba para interpretar esas lenguas. Y en diferentes lugares, en diferentes tiempos, con diferentes grupos de personas, o sea, no importa, dejaba Dios, no yo, algún mensaje para alguien. Pues esta mañana, estaba yo meditando en esto y hace mucho tiempo que Dios no hace eso a través de mí, o yo no me presto para que Dios utilice ese don. Y ahí el Señor me confrontó aún más y me preguntó:
¿cuándo fue la última vez que oraste en lenguas? Porque hermano y hermana, obviamente cada uno tiene su comunión con Dios, cada uno le ora a Dios en diferentes momentos del día, en fin, pero por naturaleza emprendemos a orar en español, ¿sí o no? Y es una costumbre y no tiene nada de malo, créanme, esto lo estamos tocando y ya vamos a ver por qué. Pero el hablar en lenguas, hermano y hermana, para usted que tiene el don, debería de ser con Dios como el hablar en español. Y sabe una cosa, hace bastante tiempo, les voy a decir, hace mucho tiempo, yo encontré, ni siquiera me acuerdo cómo, no me acuerdo por qué, pero encontré un artículo ...30 de marzo del 2021, o sea, hace más de 2 años. Encontré este artículo y agarré el vínculo y me lo mandé a mí mismo por un correo electrónico para guardarlo ahí. Y dije, algún día Dios me va a decir cuándo puedo compartir esto. Y esta mañana me acordé de ese artículo. Entonces, hoy es el día, amén. Amén. Miren, hermano y hermana, el 7 de noviembre del 2006, en el diario de los tiempos de Nueva York, New York Times, salió un artículo que titulaba "Una mirada neurocientífica, al hablar en lenguas". Una mirada neurocientífica al hablar en lenguas. ¡Wow! ¿Qué lugar tendría un artículo como este en un diario como el diario de los tiempos de Nueva York? No la están agarrando, ¿sí o no? Una de las ciudades más grandes del mundo. El doctor Andrew Newberg es considerado como un pionero en el estudio neurocientífico de experiencias religiosas y espirituales. Este campo con frecuencia se le refiere como neuroteología y se interesa en el entender la relación entre el cerebro, no me gusta este término, pero la religión, yo prefiero decir ahí el creer en Dios, y la salud. Y vamos a atravesar este artículo, ojalá rapidito. Y dice, esto fue lo que escribió un editor sacando información del estudio que hizo el doctor Andrew Newberg, que de hecho cree en Dios. Dice, el patrón de lenguaje, a veces apasionado y rítmico, que procede del acto de hablar en lenguas por ciertos credos religiosos, refleja un estado, y les voy a leer como dice aquí, un estado de posesión mental. ¿Ok? De primera uno dice, uy, ¿qué es eso? Pero si usted no está poseído por el Espíritu de Dios, ¿está poseído por qué? Si usted no está controlado, habitado, dirigido, guiado por el Espíritu de Dios, entonces ¿por quién? Porque es que a veces nos asustamos con ciertas palabras.
Uy, eso está vinculado a algún tipo de posesión mental. Pues sí. Cuando usted aceptó a Cristo, Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué le pasó al Gadareno? El Señor echó fuera a los demonios. ¿Y qué dice la palabra ahí? Que la casa queda ¿qué? Barrida, limpia, y se va y queda vacía. ¿Verdad? Aquí hay una tecnicalidad. Yo no sé si esta palabra existe en español, pero eso pasa cuando vivimos aquí muchos años. Voy a decir tecnicalidad. Technical. Gracias, hermano. Aquí hay un tecnicismo. Y si usted mira, usted va y mira lo que dice en la Biblia acerca del Gadareno, dice que el Señor echó fuera a los demonios, echó fuera a legión. Y la casa quedó barrida, limpia, y no se le olvide esa palabra vacía. Porque si la casa está vacía, está vacía. No es chiste. Entonces, ¿qué requiere esa casa? Gracias, hermana. ¿Por quién? Aleluya, por el Espíritu Santo. Por la vida de Cristo. Entonces, vamos aquí que me estoy emocionando. Esto refleja un estado de posesión mental. Muchos dicen. Ahora, ¿qué pasó aquí? Los investigadores de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, donde trabajó mucho tiempo este doctor, tomaron imágenes, o sea, scans del cerebro de 5 hermanas mientras hablaban en lenguas. Y encontraron de que el lóbulo frontal del cerebro, la parte que se encarga del pensar, de la voluntad y de que toma el control de lo que la persona hace, estaba relativamente, la actividad en esa parte del lóbulo frontal estaba relativamente quieta, callada. Ahora, hermano y hermana, yo les traigo esto porque a mí me pareció súper interesante, pero usted y yo sabemos de que la autoridad máxima y la única es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que a mí me causó curiosidad acerca de este artículo es de que esto respalda lo que dice la Biblia. Sigamos. El lóbulo frontal estaba relativamente quieto. Las regiones involucradas en el mantener self-consciousness. Sí. Las regiones involucradas en el mantener que la persona esté consciente estaban activas. Escuche, muy interesante. Las hermanas no estaban en un trance ciego. Y no era claro cuál región del cerebro estaba manejando este comportamiento. Las imágenes en ese tiempo aparecieron en la edición de la revista de investigación de psiquiatría y dijeron lo siguiente: las neuroimágenes señalan las partes más activas del cerebro. Estas imágenes son las primeras de su clase, tomadas durante de esta práctica, y vuelven y ponen de esta práctica religiosa, que tiene sus raíces en el Antiguo y Nuevos Testamentos, y en las iglesias pentecostales establecidas al principio de los 1900. Una cosa a notar es de que estas 5 hermanas que participaron en este estudio eran saludables, activas y miembros dedicadas de la iglesia. Una cosa increíble es de que estas imágenes
apoyaban la interpretación de cada una de estas hermanas cuando ellas trataban de describir qué era lo que pasaba en ese momento cuando ellas estaban hablando en lenguas. Dijo el doctor Andrew Newberg: una colega del doctor Andrew Newberg, la señora Donna Morgan, lo describió de esta forma: lo que ellos creen es que Dios está hablando a través de ellos. Vamos a terminar por esto. En el estudio, los investigadores usaron las diferentes técnicas de imágenes para encontrar los cambios en el flujo sanguíneo en cada uno de los cerebros de estas hermanas que participaron. Unas imágenes estaban apuntadas a cuando estaban cantando y adorando, y otras imágenes cuando estaban hablando en lenguas. Cuando compararon los patrones de estas imágenes, los investigadores pudieron distinguir entre los altos y bajos de los patrones del flujo sanguíneo cuando estaban hablando en lenguas en comparación a cuando estaban simplemente cantando o adorando. La señora Morgan, coautora de este estudio, que es una cristiana nacida de nuevo, dijo que ella considera la habilidad de hablar en lenguas un don. Podemos decir amén. Dice: ¿está uno consciente de lo que hay alrededor? No es que uno esté fuera de control, pero usted no tiene control sobre lo que está saliendo de su boca y lo que está hablando con Dios. Simplemente está fluyendo. Estás en una esfera de paz y comodidad, y es un sentimiento increíble. Al contrario de lo que la percepción común sugiere, estos estudios encontraron de que personas que hablan en lenguas con frecuencia raramente sufren. Escuche esto, y esto fue lo que más me llamó la atención: raramente sufren de problemas mentales. Recuerde que esto fue en el 2006. Un estudio reciente de aproximadamente 1000 cristianos evangélicos en Inglaterra encontró que aquellos que tenían este don y lo practicaban con frecuencia eran o son emocionalmente más estables que aquellos que no. Y yo creo que es suficiente. Qué interesante, hermano y hermana, que algo que Dios ha dejado para usted y para mí, que algo que Dios nos enseña, nos dice aquí: pídame, yo se lo doy. Algo como esto esté vinculado a su salud y a mi salud. Algo como esto esté vinculado a la salud corporal, a la salud mental. Algo como esto esté vinculado a ser estable. Recuerde que la palabra nos habla de ser constantes. Dice: el hombre inconstante es que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué interesante que el tener el don de hablar en lenguas, hermano y hermana, nos ayuda, nos vivifica, nos impulsa en este caminar con Cristo. Qué interesante de que cuando usted está atravesando un momento difícil, cuando usted está atravesando alguna enfermedad, cuando esté atravesando alguna prueba, alguna tribulación, y en realidad usted no tiene palabras. Muchas veces no hay palabras para hablarle a Dios. Muchas veces la tribulación, el dolor, la pena es tan profunda, es tan difícil que usted ni siquiera tiene ganas de abrir la boca.
Muchas veces usted se siente solo. Muchas veces usted dice: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado? Y las palabras humanas no son suficientes para expresarle a Dios lo que usted está sintiendo. Hermano, hermana, usted puede abrir su boca en lenguas angelicales. Usted puede abrir su boca en lenguas que usted no entiende. Y el Espíritu Santo toma control y dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Usted y yo no sabemos. La mujer de Lot le dijo: maldiga ese Dios, muérase. Es fácil tirar la toalla. Es fácil que el cansancio nos abrume. Es fácil cuando la duda salta y usted ya no sabe si Dios está con usted o no. Usted ya no sabe si le está escuchando o no. Es fácil dejarse ir. Pero la palabra nos dice que Dios no nos ha dejado solos. La palabra nos promete que va a estar con nosotros hasta el final del camino. Y usted y yo tenemos herramientas. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es ese? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, que Él intercede por los santos. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo hablamos en lenguas? Si no tiene el don, pida. Palabra dice: toca y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid. Principios fáciles, rudimentos, hermano, hermana, de nuestra fe, pero se nos olvida. Nos ahogamos en un vaso de agua. Si usted está luchando con algo que no le está venciendo, que no tiene la capacidad de sobreponer, abra su boca, ore en lenguas, con gemidos indecibles. Amén. Esa era la introducción. No, de verdad. Hechos 3. Esa era la introducción. Hechos 3, 19. Y aquí vamos, aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si usted se ha tropezado, si le ha fallado al Señor y se siente mal, no se quede ahí. Ay, pobrecito yo, no, es que muy dura la vida, el camino, mira, es que... ¡No! ¡Párese! ¿Qué le dijo Dios a Elías? Parate, hombre, deja de chillar. ¿Sí o no? Sí. Parémonos, arrepintámonos, convirtámonos, volvamos al Señor y escuche esto, qué hermoso, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, y aquí viene, envía a Jesucristo, que ya nos fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo nos reciba hasta, escuche esto, los tiempos de la restauración de todas las cosas. De lo cual habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
¿Sabe una cosa que yo vi esta mañana que no había visto antes? Dice los tiempos. No dice el tiempo. Porque cuando usted y yo leemos diferentes porciones en la palabra, de cielo nuevo y tierra nueva, y todo lo que Dios va a restaurar y va a hacer, creemos que eso va a ser así. Aquí dice claramente, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. No sé tú, pero a mí eso me indica un proceso. ¿Ya? Sin olvidar que para Dios 1000 años es como, y un día como 1000 años. Ahora, vaya conmigo a Romanos 8, ¿dónde estábamos? Y vamos al verso 9. Amén. Mas vosotros, usted y yo, con la misericordia de Dios y con la ayuda de Dios, no vivís según la carne. ¿Cuántos pueden decir amén? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Aleluya. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Wow, hermano, hermana, a veces la palabra es directa, es cruda. Hoy usted y yo hoy vivimos en un mundo gris. ¿Sí o no? ¿Cómo es un mundo gris? No es ni negro ni blanco. Es una mezcla, es intermedio. Todo se vale. Todo se vale. Todo está bien. Ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Y a veces la palabra que siempre ha sido y siempre será nos dice cosas directas. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Fácil, simple, directo. No hay término medio. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu con E minúscula, ¿cuál es ese Espíritu? El soplo de vida que Dios puso en usted y en mí. Vive. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien fácil. Mientras que usted y yo en este cuerpo vamos notando los años y vamos prácticamente cada día vamos muriendo, ¿verdad? El Espíritu vive. A causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué estamos repasando algunos de estos versículos? Porque todo esto encapsula lo que estábamos preguntándonos hace unos minutos atrás. ¿Por qué ando en este camino? ¿Por qué creo en Jesucristo? ¿Por qué he entregado mi vida a Él? He confesado esta fe, hago mi mejor esfuerzo de permanecer, de ser constante, de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano y hermana, sea que usted pase a dormir, o sea que Cristo lo levante de esta tierra y se encuentre con Él en las nubes, al final de esa trompeta, cuando suene esa última trompeta, hay un plan para usted y para mí. Amén. ¿Lo cree? Hermano, hermana, esto no termina aquí.
Los dolores que usted y yo sentimos, eso no es nada. Las dificultades que hemos atravesado en la vida, eso no es nada. Todo esto es temporal. Todo esto es pasajero. Vaya conmigo al versículo ahí mismo, 22 y 23. Lo tenemos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos ¿qué? Las primicias. ¿De qué? Del Espíritu con E mayúscula. Es importante que nos demos cuenta de estos detalles. Del Espíritu con E mayúscula. Usted y yo tenemos las primicias del Espíritu de Dios. ¿Qué significa la palabra primicia? En el griego, las primicias del Espíritu en el griego, aparje, si es que se dice así, significa principio del sacrificio. Primero, lo que dijeron todos, el primer fruto, cuya obra quedará consumada cuando llegue la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Aleluya. Usted y yo tenemos una promesa de Dios de que vamos a recibir otro cuerpo. Y eso es el misterio del que está hablando Pablo en 1 Corintios 15:51. Y parte de esa misma herencia seremos transformados a un cuerpo glorioso, incorruptible e inmortal, como el cuerpo de Cristo. Y ahorita vamos a ver dos citas. Hermano, hermana, yo no sé, eso a usted no le emociona. No le emociona. Entonces, ¿para qué caminamos en este camino? Esto no termina aquí. No termina aquí. Pero usted y yo, sobre todo en la época en que estamos viviendo, en el afán, el tiempo se está cortando, hermano, hermana, ya los días, las horas no alcanzan. Usted se levanta, desayuna y con la misma casi que cena y se acuesta a dormir. Para volver al otro día a hacer lo mismo. ¿Sí o no? En esta semana que pasó, y yo creo que yo llevo diciendo esto años, desde Camp Hill, porque a mí desde hace tiempo me impacta el tiempo como se ha cortado, pero la palabra lo dice. Hay tanta evidencia, hermano y hermana, palpable para usted y para mí, de que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es infalible. Esta semana pensaba yo, no sé qué día era, 2, 3, 4 de noviembre. Yo dije, se vino, se acabó el año, se vino en noviembre. Y yo no sé, usted, yo no voy mucho a tienda ni nada de eso, pero me quedé pensando, yo no sé si todo el comercio este año se atrasó un poquito o el atrasado soy yo, pero apenas están poniendo todas las cosas de Navidad, ¿o no? ¿O hace tiempo? Bueno, porque no pueden perder el dinero si uno. Pero noviembre, se acabó el año. ¿Y hace cuánto empezamos? 2023. Dice la Biblia que los tiempos se acortarán, ¿sí o no? Se acortarán. Y a lo mejor hace muchos años pensábamos, ¿cómo va a ser eso? Hermano, hermana, hermanita, el reloj físicamente se está cortando. Pero hay un buen propósito para eso, ¿verdad? ¿O no? Hay un buen propósito
dice la palabra de que si no se acortaran los días, o sea, de que si permaneciéramos aquí mucho más tiempo de lo que Dios ya tiene preparado, a lo mejor Dios nos libre, nos desanimamos. Amén. Hermano, hermana, el Señor es bello. El Señor es hermoso. El Señor tiene cuidado de lo suyo. El Señor sabe hasta dónde usted y yo podemos aguantar. No se canse, no se desanime. Tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, ¿y qué es esto que Pablo sigue mencionando aquí de la adopción, la redención del cuerpo, las primicias del Espíritu? Vamos a 1 Corintios 15 y con este capítulo vamos a terminar este tema. Amén. 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios: la resurrección de los muertos. Y es un capítulo más o menos largo, pero hay partes que voy a dejar por fuera. ¿Estamos listos? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Fácil, ¿sí o no? Claro eso. Pero miren lo que agrega ahí el apóstol, coma, si no creíste en lo que estábamos diciendo hace poquito. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo ahí? Porque si usted se pregunta, bueno, ¿estoy creyendo yo en Cristo en vano? Yo creo que todos podemos responder, no. Usted y yo creemos genuinamente en Cristo. Usted y yo creemos genuinamente en la historia bíblica. Usted y yo creemos que Él nos ha salvado, nos ha perdonado los pecados, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dado su Espíritu Santo. Todas esas cosas, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa después? Y aquí vamos a pegar un saltico. Y miren lo que dice el verso 19. Pero vamos a volver en un momento. Miren lo que dice el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cuando usted lee eso así, textualmente como está ahí por primera vez, ¿qué entiende usted por ese verso? Dígame, sin pena. Alguien, cualquiera. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces si usted y yo solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Ajá, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que usted y yo seamos miserables porque estamos esperando en Cristo? ¿Será que le pasó algo ahí al apóstol? Dígame, mi hermano. Suponiendo ¿qué pasaría si la resurrección no fuese real? Aleluya, hermano, aleluya. Diste en el punto. Exacto. Sin embargo, cuando lo leemos así, no se interpreta así, ¿sí o no? Por la forma como está escrito. Fíjense que yo busqué otra versión. No lo suelo hacer. Nosotros aquí nos adherimos a la Reina Valera y únicamente a la Reina Valera. Pero yo he encontrado de que la Nueva Traducción Viviente tiene algunas palabras que cuando usted compara versos, con tal de que no estén tergiversando o omitiendo cosas esenciales como la sangre de Cristo, muchas cosas que no tenemos tiempo para hablar, aclaran. Miren lo que decía esa versión: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos unos miserables.
Eso es lo que significa ese verso. Si usted ha creído, aleluya, si usted ha creído en Cristo solamente para esta vida y está esperando la muerte y punto y se acabó todo, somos unos miserables. De hecho, yo creo de que llegamos a ser igual al incrédulo, al mundo. Porque, como dicen, comamos y bebamos, que mañana nos pelamos. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Aprovechemos hoy, hermano, porque... Exacto. Pero Josué 1:9 también dice: esfuérzate en que valiente. O sea, que no hay que esperar solo en Cristo Jesús, sino que hay que poner de nuestra parte. Amén, amén. Hay que poner de nuestra parte. Y si usted y yo creemos de que este caminar es solamente para esta vida, terminamos miserables. Pero, al entender de que Cristo va a regresar, al entender de que todo lo que se ve va a ser consumido y va a haber cielo nuevo y tierra nueva, al entender y creer con fe de que el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, sea que usted pase a dormir, sea que usted se descomponga 6 pies bajo tierra, se lo coman los gusanos, el Señor le va a dar un cuerpo nuevo. Hermano, hermana, ahí no termina la vida. Aleluya, un cuerpo glorificado. Dios nos ha prometido vida eterna, pero a usted y a mí se nos olvida eso en este caminar. Nos enfocamos en los problemas de la vida diaria, nos enfocamos en la dificultad, en la enfermedad, en todas estas cosas. Pero Pablo dice: la tribulación del presente no se compara con lo que Dios tiene para usted y para mí. Hermano, hermana, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios puede levantar un cuerpo descompuesto, restaurarlo y convertirlo en un cuerpo glorioso. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Ese es el Dios al que usted y yo hemos creído. Hermano, hermano, usted y yo no hemos creído en un Dios cualquiera. Usted y yo no hemos creído en un Dios débil. Usted y yo no hemos creído en un Dios que se cansa, en un Dios que cambia de parecer. Usted y yo no hemos creído en un Dios que es un perdedor. Usted y yo hemos creído en el Dios que creó todo lo que usted y yo vemos. Aleluya, dale gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es Cristo Jesús. Poderoso es tu nombre, Dios, te adoramos, Señor. Adoramos tu santo nombre, Señor. Glorioso. Glorioso Dios. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién? A Pedro. Y después ¿a quién? A los 12. Después apareció, escuche esto, hermano, a veces pensamos de que el Señor le apareció a los discípulos y se comió unos 2 pescados ahí a la orilla del agua y después se fue. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Había una multitud de 500, de los cuales muchos en aquel tiempo, cuando esto fue escrito, viven aún. Y miren, esto me encanta. Esto me encanta. Propicio para antier que fuimos a despedir a nuestra hermana Margarita. Propicio. Miren como se expresa aquí el apóstol. Y otros. El partir de este cuerpo en Cristo Jesús no es muerte.
Es como que usted le pusiera pausa a un video, a un audio, lo que quiera. Duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Vaya conmigo al verso 12, saltemos. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos tampoco, entonces Cristo resucitó, es recíproco. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Entienden todo eso ahí? Dijo lo mismo como 3 veces. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Wow, hermano, ese renglón ahí, súper importante, súper interesante. Si alguien no cree que Cristo resucitó, eso es equivalente, igual a decir, usted no ha sido perdonado. Y lo que estamos preguntando ahora, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Obviamente eso no aplica a nosotros. Y entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, que nos tengan lástima. Pero usted y yo sabemos que hay vida eterna. 22. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Vaya conmigo al 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Nueva Traducción Viviente dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Es bien similar a lo que dice la Reina Valera en inglés. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y es una pregunta bien válida. Y fíjense que el apóstol ahí la trata como, ¿y qué es esta tontera que están preguntando? No entienden. Pero para mí es una pregunta bien válida. Si alguien es enterrado y se descompone, y entonces, ¿cómo explicamos este misterio? Miren lo que dice el hermano Pablo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y va a explicar. Miren lo que explica. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Cuando usted siembra, usted no siembra el árbol, siembra el árbol. Aleluya. ¿Qué pasa con esa semilla en la tierra? Amén. Amén. Si no muere esa semilla, no germina. Entonces, fíjense de que esto es una sombra, esto es una analogía, gracias, de Cristo. Cristo
Cristo antes de ser resucitado, ¿qué? Murió. O si no, ¿cómo iba a ser resucitado? ¿Verdad? Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, la semilla de mostaza no es igual a la semilla del trigo, por ejemplo. Y lo que sale de esa semilla, Dios lo estableció como tal. Ahora, mire esto, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, escuche bien. Otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Y pasa a explicar el hermano, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Qué interesante esto. Dios no ha creado una estrella igual a otra. No la agarraron ahí. Aleluya. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, o sea, cuerpo mortal, cuerpo corruptible, se descompone, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. ¿Qué significa ese término animal? No es que usted y yo seamos animales, sino que está hablando en el griego de lo natural, lo simple. Es un nivel simple, carnal, exacto. Resucitará cuerpo superior, espiritual. Hay cuerpo normal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Mire esto qué poderoso. El postrer Adán, que es ¿quién? Jesús. Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo normal, lo mortal, luego lo espiritual. Se da cuenta de que Dios ha establecido un orden para todo, con justificación, con razón. El primer hombre, esto es poderoso, hermano y hermana, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Cristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, hemos traído la imagen, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¡Wow! Las leyes de Dios, hermano, hermana, no están establecidas. Usted y yo no podemos entrar al cielo así. Mi hermano compartía en el sepelio de la hermana Margarita y decía, algún día vamos a ir a estar en la presencia de Dios. Vamos a ir a ver a Dios cara a cara, dijo el hermano. Y cuando dijo eso, yo me estaba acordando de esto y dije, wow. Sí, si usted y yo, es que las leyes de Dios son perfectas. Él sabe de que usted y yo no podemos ir allá así, porque si usted y yo nos presentáramos allá así, nos derretimos. No la agarraron. Esto no aguanta la presencia de un Dios santo. No resiste. Entonces el Señor ya tiene todas estas cosas en su lugar, preparadas para usted y para mí, porque Él sabe todo esto. Y vamos terminando.
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Que usted y yo vamos a ser transformados. No nos alcanzamos a imaginar cómo puede hacer eso o que esto pueda ser posible, pero la palabra nos está prometiendo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:15. Aleluya. Usted ahí se duerme, pero a mí aquí se me va el tiempo como usted no tiene idea. Se me va súper rápido. Tengo que aprender a hablar más rápido para poder estar más. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 4:15-17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, escuche bien, porque puede que ese sea usted y yo, no precederemos a los que pasaron a dormir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si usted pasara a dormir mañana y yo me quedaré aquí esperando a Cristo, usted va a estar primero en la fila que yo. Gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mis hermanos queridos, mis hermanas, esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto está escrito con las palabras eternas de Dios. Si usted alguna vez había escuchado de que las nubes y Cristo y que no sé qué, y pensó que eso se lo inventó algún hermano, aquí está la palabra de Dios. ¿Están entendiendo el orden de las cosas que va a hacer Dios? Hermano, esto es real. Emociónese, de verdad. Por eso es que ahí en esa otra parte, en Romanos 8, y lo discutimos la vez pasada, cuando les pregunté si alguna vez no les ha pasado con todo lo que vemos a diario, si usted a veces no dice, hey, yo no quiero estar aquí más. Aleluya. Porque usted y yo somos ciudadanos del cielo. Si usted tiene ese deseo por dentro, significa de que el Espíritu de Dios mora en usted y es vivo, latente. Usted sabe que algún día usted va a partir de aquí. Amén. Pongámonos de pie. Para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 11:15-19. Voy a leer un par de citas más y terminamos. ¿Cuál es la última trompeta? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Wow, eso es un espectáculo, hermanos y hermanas. Eso es un espectáculo. ¿Usted cree que ir a ver las lucecitas en South Park es espectáculo? Espere lo que viene. De verdad. Hermano, hermana, imagínese esto, lo que estamos leyendo. Esto es un espectáculo. El templo de Dios fue abierto ¿en dónde? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Usted y yo vamos a ver todo esto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por eso usted y yo no nos podemos quedar aquí. Amén. Y en Apocalipsis 21:1 dijo el hermano Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Le animo a que vaya y lea acerca de la Nueva Jerusalén. Wow, lo que describe ahí este apóstol es increíble, increíble. Las dimensiones de la ciudad, como una cosa, hermano, hermana. Wow. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Cierra sus ojitos. Padre Celestial, Señor, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Que aunque nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Que aunque nosotros somos de doble ánimo, tú nunca cambias, Dios. Padre, que aunque nosotros tenemos una mente finita, que no comprende, que se consume por la duda, tú eres infinito. Tú eres el alfa y el omega, oh Dios. Tú eres el principio y el fin, Jesús. Todo lo que ha sido hecho, todo lo que vemos, Señor, fue hecho por tu mano. Tú estabas ahí presente. Perdona nuestros pecados, oh Jesucristo. Perdona, Señor, nuestra vanidad, Dios mío. Perdona nuestra necedad, Señor. Perdona toda injuria, Padre, toda iniquidad, aún toda abominación, toda perversión. En el nombre de Jesucristo oramos que nos laves, Señor, con tu sangre preciosa. Purifica nuestras vidas. Lava nuestras manos, Señor. Danos un corazón puro. Padre bendito, danos un corazón quebrantado, un espíritu contrito, humillado. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en tu regreso. Los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Quita de nuestras vidas, de nuestro camino, Señor, toda distracción. Todo lo que quiere impedir, Señor, que lleguemos al final de esta carrera, sea que durmamos o sea que tú regreses, Señor, al sonar esa trompeta. Fortalece a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, cada joven, cada niño, Señor, cada anciano. Ayúdanos, Padre. Sana nuestros cuerpos, oh Dios. Toca nuestras vidas, unge nuestros ojos con colirio. Derrama ese bálsamo, Señor, sobre este cuerpo que se duele. Vivifícanos, oh Rey. Nos vamos de aquí, Señor, contentos. Nos vamos llenos de gozo, Señor, con esperanza, sabiendo de que hay un propósito en vivir en el Espíritu, Señor, en vivir por fe, Dios mío, sabiendo de que estamos sembrando para cosechar el día de mañana, Dios mío, y no andamos buscando, Señor, riquezas, no andamos buscando millones, sino buscando una herencia, una patria celestial que tú nos has prometido, Señor, como hijos y hijas tuyas. Te adoramos, te bendecimos, Rey. Guarda cada uno esta semana, Señor, que empieza labores. Cada niño, cada estudiante, Dios mío. Cada familia aquí representada. Cada bebé, Padre, toca sus cuerpitos. Sánalos, restáuralos, fortalécelos, Señor.
Creemos en ti, oh Jesús. Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, oh Cristo. Lo confieso, Señor, con todo mi ser. Mi alma te bendice. Mi alma te anhela, oh Dios. Bendice lo que vayamos a compartir para tomar o para comer. Santifícalo. Y quédate con nosotros esta tarde, mi Dios. Guarda nuestra salida y nuestra entrada con tu mano poderosa. Todos con gran gozo decimos amén. Y amén, hermano, hermana. Dios le bendiga. Mi hermano da un anuncio. Hermanos, hermanas, el próximo sábado tenemos un working bee aquí en la iglesia. Si nos puede acompañar de 8 a 12 de la mañana para venir a limpiar la iglesia. El próximo sábado de 8 a 12. El martes tenemos, no, este martes no tenemos estudio bíblico, hasta el siguiente. Dios les bendiga a todos.